Como todos sabemos, los sábados en esta reunión nos abocamos más al Brit Hadashah y los otros días más a la Torah, aunque en todas las reuniones vemos de ambas partes. Vamos a ir al libro de los Hechos. Como dije no hace mucho, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, aunque muchos creen que no, yo sostengo que también es un libro hebreo, escrito por hebreos, donde se nombran a hebreos, salvo Lucas, que era griego y era gentil, y era médico y nunca estuvo en la tierra prometida, el resto. Por lo tanto, es la continuación de un libro hebreo en su segunda parte. Y vamos a ver que esto es así ahora. Vamos a ver de qué habla en esta porción el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver. El propósito del libro de los Hechos es informar detalles del surgimiento de lo que se llama por esos caprichos idiomáticos, y no avancemos más en este concepto, de lo que se llama la iglesia o eclesia. Acá es donde se detalla el surgimiento de lo conocido como iglesia. La palabra real es eclesia, no iglesia. Y justamente vamos a hablar del único no judío del nuevo pacto, Lucas. El destino de este libro es a Teófilo y a todos los que aman a Dios. Es decir, creo que nosotros, ¿no? Me parece. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios por eso. Fecha de este libro entre el 63 y el 70 de esta era del Señor, después del Señor. Entre el 63 y el 70, miren cuándo pasa este libro, cuándo está escrito este libro. Entre el 63 y el 70, ¿qué pasó en el 70? La destrucción del segundo templo. El Jurban Beit Sheni. La destrucción del segundo templo fue en el 70 a manos de Roma. Este libro se escribió entre esos años, justo antes de la destrucción del segundo templo. Qué cosa increíble, ¿no? Pero fíjense lo que pasa cuando, en los tiempos que se destruye el segundo templo. Antes, un poquito antes. Vamos a dilucidar las terminologías para que vean a qué me referí cuando dije por caprichos idiomáticos. Vamos a ver qué es iglesia y qué es sinagoga, para empezar, ya que estamos hablando del surgimiento de la iglesia. Y para algunos es una sorpresa esto. Porque en algunos casos en la historia de la fe se ha hablado de que son cosas diferentes para poder separar la iglesia de los judíos. Pero en la primera iglesia de Roma no había gentiles, eran todos hebreos. No existían los gentiles en la primera iglesia de Roma. ¿Oya? Hay que conocer la historia, el contexto histórico de cada situación, de cada momento, para saber por qué se relata lo que se relata. Y vamos a ver de dónde surge todo esto. Tenemos un mensaje un poquito más largo hoy. Así que si el que esté dispuesto a pagar la cena para todos sería bárbaro. Yo no. Bueno, el término iglesia viene de eclesia en griego. Es una palabra griega que viene de eclesia. ¿Qué es eclesia? Sí, ya sé iglesia. Bueno, ¿qué significa la palabra eclesia desde el griego?
era una asamblea popular en Atenas, que no tenía nada que ver con la fe, para nada. Eclesia se denominaba una asamblea popular, una reunión política, una reunión cultural, una reunión social, era eclesia. No tiene nada que ver con la fe, absolutamente, una palabra secular. Esto en la clásica Atenas. Y estaba constituida por ¿quién? Por atenienses. ¿Por qué va a ser? ¿Por bonaerenses? ¿Por uruguayos? No, por atenienses. Y esta asamblea tenía la suprema soberanía de la ciudad que la convocaba. Y la presidía algo llamado el Consejo Obule, un consejo que presidía esta asamblea popular usada para distintos fines. Nada que ver con la fe ni con las creencias religiosas. En definitiva, iglesia o eclesia significa llamados o asamblea. Los invitados y los asambleístas, los que se reunían. Eso es iglesia. Luego, inicialmente no era para creyentes. Se lo empezó a utilizar para los creyentes. Era algo así como una eclesia, o sea, una asamblea de llamados para apartarse del pecado a una santa manera de vivir. Este era el objetivo inicial del llamado, de utilizar esta palabra asamblea, eclesia, para los creyentes, para apartarlos del pecado, para que cambien su manera de vivir. Se utilizó un término popular conocido por todos para volcarlo a la reunión de fe. Qué casualidad, porque el Señor, las parábolas, a los que están estudiando conmigo las parábolas, ¿qué utilizaba para las parábolas? Lo que la gente conocía. Tomaba momentos de la vida cotidiana judía de esos tiempos para en forma de cuentos mostrarles las cosas que tenían que cambiar. Pero tomando como base las cosas naturales de la vida. Otra vez vimos la parábola de las 10 vírgenes. Y está basado en cómo era el casamiento judío en esos tiempos. ¿Se acuerdan los que estuvieron el otro día cuando di la materia? Los obreros de la viña era la forma en que se trabajaba en esos tiempos y las horas de trabajo de esos tiempos en los tiempos del Señor, cómo se manejaba la sociedad hebrea. Ahora toman lo que la gente conocía como una asamblea popular para llevarlos a la fe. La palabra sinagoga no tiene que ver con el templo hebreo, porque sinagoga no es una palabra hebrea. El original de esa palabra es sinagogos, que también viene del griego, no tiene que ver con el judaísmo. Absolutamente nada que ver. Un lugar judío de rezo no es una sinagoga en realidad. Sinagoga es una palabra griega también. ¿Qué tiene que ver con el judaísmo? La palabra hebrea para un templo es Beit HaKnesset. ¿Y qué es Beit HaKnesset? Casa de reunión. Asamblea. El parlamento israelí se llama Knesset. Reunión. Asamblea. ¿De quién? De los diputados y senadores. Ese es el término para una sinagoga. Beit HaKnesset. Eso es un templo hebreo, no una sinagoga. Sinagoga, que en el griego sinagogos, es la palabra griega para Beit HaKnesset, que ese es el nombre de la sinagoga en realidad. Para los que sabemos Yiddish, o por lo menos recordamos palabras en Yiddish, es lo que se conoce el Shil. Eso es en Yiddish. Los judíos que nacimos hablamos Yiddish, que es una mezcla de hebreo y alemán. ¿Qué significa casa de asamblea? Por lo tanto, todo esto es para que podamos entender lo que vamos a leer del libro de los Hechos. Iglesia y templo, sinagoga o Beit HaKnesset significa asamblea de los llamados a la fe. Son sinónimos.
En definitiva, iglesia y sinagoga es lo mismo. Uno viene del griego, el otro del hebreo. Punto, se terminó la historia. ¿Y dónde empieza todo? Lo vamos a ver. Es decir, la iglesia se utilizó para los gentiles, o goim, que hay gente que la palabra goim la toma como un insulto, una ofensa. Goim, el goy. Exactamente, el goy. ¿El goy qué es? Otros pueblos. No es ningún insulto ni ofensa. Si a mí me dicen, vos sos hebreo, yo me voy a ofender si soy hebreo. ¿Soy judío? Claro que soy judío. Y con mucha honra. Y gracias al Señor por eso. Goim quiere decir otro pueblo, no hebreo. Eso es todo. No es ningún insulto, ninguna ofensa. Una palabra más que define gente de otros pueblos. Nada más. Es como que yo diría hebreos y gentiles. ¿Es una ofensa decir gentil? No. Los goim son los gentiles. Los otros pueblos no hebreos. Pero hoy aprendemos etimología de las palabras en distintos idiomas. Castellano, hebreo, griego y pavadas. De todo un poco. Vamos a seguir hilando fino con los términos de la fe. ¿Qué es la palabra Cristo? ¿El Señor es Cristo? No, no era su nombre. Es el Cristo. Porque es un apodo. No era su nombre. Jesús tampoco era su nombre. Es una traducción de su nombre. Es una traducción al castellano. Él era argentino, era uruguayo, tomaba mate. No, nació en Medio Oriente. Nació en Israel. Por lo tanto, no hay una palabra en castellano para él. Él era Yeshua. Ese era su nombre. Viene de Leosía, que es salvar. Yeshua quiere decir Salvador. Es lo que era, el Salvador. Ese era su nombre. Ningún otro. Él nunca escuchó que le dijeran ni Cristo ni Jesús. Nunca. No se hablaba castellano allá. Ni griego. Él hablaba en arameo. El pueblo no sabía hebreo. El hebreo lo sabían los levitas y los sacerdotes, que era para leer los rollos de la Torá, nada más. En la calle se hablaba arameo. Cristo viene del latín Christus y del griego Christos, que quiere decir ungido. Por eso es el Cristo, el ungido. No es un nombre. Está mal que digan Cristo Jesús en la iglesia. Está mal. En todo caso puedo decir Jesús el Cristo, el ungido. Esta palabra Cristo está tomado del hebreo. Mashiach, que quiere decir Mesías. ¿Y qué quiere decir Mashiach? El ungido. Son sinónimos. Quiere decir lo mismo. Uno viene del griego y del latín y del hebreo. Punto. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero el original es Mashiach, no Cristo. ¿Por qué? Porque el hebreo existe antes que el latín y que el griego. El hebreo es el idioma sagrado de Dios con el que Dios le entregó la Torá a Moisés en Monte Sinai. Todavía no existía ni Grecia, ni Roma, ni nada. El original es el hebreo Mashiach. Ese es lo que es el Mashiach. Por eso decimos Yeshua a Mashiach. Ya aprendimos 3 idiomas, latín, griego, hebreo y castellano, 4. ¿Vieron? Y no cobro. Hoy es gratis, estamos en Shabbat. La palabra Mashiach hebrea viene de un verbo hebreo que es limshoach, que significa ungir. Por eso Mashiach, el ungido. No estoy inventando nada, pueden buscar un diccionario hebreo-español y lo van a tener. Hace 22 años que enseño hebreo, hace 26 que estudio.
Por lo tanto, Mesías, que es Mashiach, significa ungido, igual que Cristo. ¿De dónde lo toma la Iglesia Católica en su inicio? Del hebreo. La estola que usa el cura cuando hace misa, ¿de dónde se tomó? Es el talit nuestro. El manto de oración que usaba el Señor. La mitra del obispo, ¿qué es la kipá? La mitra que usaba Aarón cuando entraba al tabernáculo de reunión. El vino que toman en la misa es el kiddush nuestro. La hostia es la jalá. La misa es la copia del Kabbalat Shabbat. Sin lugar a dudas. Tengamos en cuenta que primero existió el judaísmo, después el cristianismo. Está salido del judaísmo. Los apóstoles son todos hebreos. Mateo era levita. Pablo fariseo. ¿De qué me están hablando? Por lo tanto, como dije, el hebreo es anterior al latín y al griego. Y por lo tanto el origen de la fe en un solo Dios se basa en la fe hebrea. El padre de la fe es Abraham Avinu, nuestro patriarca. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia o de templo, estamos hablando de judíos y gentiles adorando al mismo Dios. Es lo que hacemos acá. Estamos todos adorando al mismo Señor. No importa el origen de cada uno. Importa un corazón entregado al Señor, juntos como hijos suyos. Cuando hablamos del Señor, desde el griego, desde el latino, desde el hebreo, estamos adorando al Salvador, al Mesías prometido a Israel. Y que gracias al plan de Dios que hizo que mi pueblo se cerrara y no lo reconociera, fue a los gentiles y los gentiles fueron salvos gracias a eso. Pero gracias a que el Señor cerró el corazón a mi pueblo, fue a los gentiles. Si mi pueblo lo hubiera aceptado, los gentiles no serían salvos. Era el plan de Dios. Así que agradezcan a mi pueblo que no lo reconoció. Esa es la realidad. Hay que asumirlo. Si no, tenemos que ir todos a terapia. Para concretar todo este pensamiento, fue el hombre, por intereses creados, por la ambición de poder, por tener una supremacía y por imponer doctrinas ajenas a Dios, dividió al pueblo de creyentes. Las religiones no tienen nada que ver con Dios. Las creó el hombre para manipular a la gente, para mentir, para tergiversar en beneficio propio. Dios no es religión, Dios es amor. Es santidad. Es una vida con moral y ética y de amor entre las personas. No tiene que ver qué es religión. Religión es el legalismo, de un lado y de otro. Porque la Santa Cena no salva. La Santa Cena es recordar lo que hizo el Señor por nosotros. No salva. La circuncisión no salva. La circuncisión es respetar el pacto de Dios con Abraham y con su pueblo elegido. Y está bien que se siga haciendo, teniendo en cuenta que eso no salva. La kipá no me salva. Me recuerda que Dios está por arriba mío, nada más. Todos los elementos que utilizo yo, el talit y todo lo demás, es mi forma judía de adorar al Señor, que los gentiles adoran desde otro lugar. Dios es el amor hacia su creación y de su creación hacia Él. Eso es todo. Lo demás fue inventado por el hombre.
Esta palabra de lo único que habla de amor, nada más. Por eso el Señor enseñó, como lo primero que enseñó, lo que dice Levítico, Beapta le jaca moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Rabí Akiva, nuestros sabios, decía, esa es todas las escrituras. Para entender esa frase se escribió todo este libro. Ahora vayan y cúmplanlo, si pueden. Tan profundo es. Todo lo demás lo inventó el hombre. Y es lo que vino a eliminar el Señor. Vino a hacer cumplir la Torá y a eliminar lo que el hombre inventó y le agregó. La mejor forma que tuvo en su inicio la Iglesia Católica, y no estoy juzgando a la Iglesia Católica ni a los sacerdotes, que hay muchos que aman a Dios de verdad. Estoy hablando de los que usaron la palabra de Dios para manejar ciertas cosas. La forma que tuvo de obtener supremacía fue persiguiendo a los que le legaron la fe, a mi pueblo. Inquisición, cruzadas y demás. El pueblo hebreo les legó la palabra de Dios y les legó al Mashiach, al Mesías, al ungido. Y después lo quisieron exterminar. Quisieron exterminar al pueblo del que ellos adoraban. Y me ponen San Pablo, San Marcos, San Mateo. Cuando es Pablo, Marcos, Mateo. El único santo está en el cielo, dice el Señor. No hay otro. Y así se distanciaron del mismo Dios. Igual que el Sanedrín, el Concilio de Jerusalén, saduceos y fariseos. También se distanciaron de Dios. Había que cuidar su quintita y ligarse a Roma. Y el Señor molestaba, había que eliminarlo. El Señor era el gran sumo sacerdote, por tanto los sacerdotes se quedaban sin laburo. Molestaba eso. A Roma no le convenía porque él dijo que era Dios en la tierra, y el César que iba a ser si era Dios. Había que eliminarlo, molestaba. Les quitaba el poder a los que querían seguir teniendo el poder. Caifás y el César. No todos los fariseos estuvieron de acuerdo con esto. Había muchos que reconocieron al Señor como el Mashiach. Es por esto que hay que valorar a los que sin intereses creados, nos legaron la verdadera fe. Y no la fe de las miserias humanas. Estoy hablando de nuestros patriarcas, estoy hablando de Pablo, de Juan, de Isaías, que les cortaron la cabeza y se lo cerraron adentro de un árbol, lo cortaron por el medio. A Juan le cortaron la cabeza, a Pablo también, que decidieron entregar su vida para mantener en alto el nombre del Señor. A ellos hay que agradecerles, que nos heredaron la fe con sus vidas. Que el Señor los bendiga grandemente. Y ahora sí, ahora empezamos el estudio. Tenemos 5 horas, así que si quieren tomarse media hora de descanso. No, no es cierto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero nos vamos a hacer un paseo bíblico, no les cobro. Yo hago guía de turismo en este momento. Es gratis y van a ver qué paisajes hermosos vamos a ver. El Espíritu Santo. Ruach HaKodesh en hebreo. Shejinah o Shejinah, que figura como la presencia divina, es el Espíritu Santo. La Shejinah no es lo que bajó en el tabernáculo de Dios ni en el primer templo. Lo que bajó es el Kabod, la gloria. La Shejinah es la presencia divina. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dice que la Shejinah bajó. No, señor, bajó el Kabod, la gloria de Dios. En el segundo templo nunca bajó, no había arca. Shejinah viene del Ishkon. Y el Ishkon es habitar, y de ahí viene Mishkan, así se llama el tabernáculo de Rion, Mishkan. Shmot 25.8, Éxodo 25.8. Les dije que vamos a hacer un paseo bíblico. Porque estamos en qué festividad? Sukkot, una de las 3 fiestas de
peregrinación a Jerusalén, Shalosh Regalim. Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Beazul y Migdash, Beyahanti Betoham, Betoham, habitaré dentro de ellos, en medio de ellos y dentro de Betoh en hebreo es dentro. Él quiere habitar en el tabernáculo y dentro de cada uno. Así dice el texto hebreo. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a los apóstoles que había escogido. Por el Ruach HaKodesh. 3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. 40 días la tentación. 40 días estuvo Moisés las 3 veces en Monte Sinai. 40 años en el desierto. Y 40 y 40 y 40 y 40. 40 días hay desde el 1 de Elul, el mes anterior a Rosh Hashanah, que en algunas sinagogas sfaraditas, ortodoxas, se empieza el pedido de perdón hasta Yom Kippur. Del 1 de Elul hasta el 10 de Tishri. 40 días. El día de Tishri es el día del perdón, que ya lo pasamos. 40 días. 40 es un número fundamental en el judaísmo. Tiene que ver con la gematria, con la Kabbalah. Que no se asuste, no tiene nada de malo, no tiene que ver ni con brujería, ni con la adivinación, ni ninguna de esas estupideces que dicen por ahí. Perdón la palabra. Es una forma más de entender a Dios. De una forma diferente, nada más. Y para entenderlo hay que estudiar mucho. Esos cursitos de Kabbalah por ahí, ni le hagan caso, por favor. El 40 tiene que ver con la Mem, es unas letras del alfabeto hebreo, es una M. Con Mem empieza Mashiach, Mesías. Y con Mem empieza Midbar, el desierto. Los 40 años en el desierto, la tentación en el desierto, Sinai está en el desierto. Tiene que ver con el desierto y la soledad. Y salir airoso de las pruebas, como salió el Señor en la tentación. Y como salió airoso el pueblo hebreo del desierto. Después del sufrir, disfrutar la tierra prometida. Después de los padecimientos del Señor fuimos salvos, porque venció la muerte. Qué interesante, ¿no? 1:4. Pero además, ¿se acuerdan la palabra emet, que quiere decir verdad? La mem está en el medio. La primera letra de emet es la alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y la última es la tab, que es la última letra del alfabeto hebreo. El Señor dijo, soy el alfa y la omega, ¿no? Eso desde el griego. Alef, bea, tab es desde el hebreo. Y la mem está en el medio del alfabeto hebreo, justo la que hace el balance. Emet quiere decir verdad, pero si le saco la alef, que es Dios, me queda met, que es muerte. Es el balance entre la vida y la muerte. ¿Y quién es ese balance? El Mashiach. Qué interesante, ¿no? Si no se entendió, otro día se los explico más calmo. Si vamos a estar 4 horas por tratar de explicarles todo esto. Es un resumen. 1:4. Y estando juntos les ordenó. Les ordenó, no les pidió, no digo, che, me hacen la gauchada, sean gauchos. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esperad la promesa. Esperar la promesa. ¿Cuándo es que podemos esperar las promesas? Después de sufrir. Esperar tiene que ver con la paciencia. En hebreo es sablanut,
viene del isbol, que es sufrir. Solamente después de sufrir, si tiene paciencia para esperar las promesas de Dios. No tenemos otra salida. Ya hemos sufrido, ahora preferimos esperar y estar seguros antes de hacer algo más. De eso estamos hablando. No salgáis, no se apuren, no se vayan del lugar sagrado de mi Padre. Eso está diciendo. Sino esperen su promesa, la cual oísteis de mí. Yo se las anuncié porque Él me lo dijo que lo haga. Él nunca habló en nombre de Él, siempre habló en nombre del Padre. No es como nosotros. Él esperaba la voluntad del Padre en todo momento. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y cuando nos va mal decimos, bueno, me parece que tengo que esperar. Él no hacía, Él esperaba. Con paciencia. Porque sabemos que con la paciencia viene todo lo demás. 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es lo que marca el comienzo de la fe entre los gentiles. A través de lo que pasó a los hebreos en su irrupción, cuando fue la irrupción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. A partir de ahí que fue recibido por los hebreos, la irrupción del Espíritu Santo, la empezaron a recibir los gentiles. Acuérdense de Pedro, en la casa de Cornelio. Pobre Pedro, casi se muere un paro cardíaco. Que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Hoy en día los gentiles se horrorizan cuando un judío recibe al Señor. Y ahí Pedro se horrorizaba cuando un gentil recibía al Señor. Qué risorio, ¿no? Cómo cambian, se invierten las cosas, ¿no? Era impensable que un gentil fuera salvo. Si eran paganos, inmundicia, decía Pedro. Acuérdense cuando bajaba la lona con los alimentos. Acá es cuando comienzan los cambios de la vida en los creyentes. Acá. ¿Y cuándo fue esto? En Shavuot, la fiesta de las semanas. Fiesta de peregrinación, cuando todo el pueblo estaba ahí. ¿Y coincide con qué otra cosa? Con la entrega de la Torá de Monte Sinai en la misma fecha. Ahora lo vamos a ver. Acá comienzan los cambios en la vida creyente. De todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuando en Génesis le dice a Abraham que él iba a ser bendición para todas las familias de la tierra? Atrás del Masías que iba a venir de él, de la dinastía de David, de herencia de Abraham. Esto por el obrar del Espíritu Santo, para los que lo recibieron en su corazón de verdad. Y no de los que dicen haberlo recibido. A todos los que aceptan y creen totalmente en su palabra. No a los que aceptan una parte de su palabra y la que no les gusta la dejan a un costado. Los que aceptan toda su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis sin discutir un solo versículo, reconociendo que es palabra de Dios a la cual hay que someterse. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos guía a ser como el Señor, a imitarlo a Él en cada aspecto de la vida, creando la misma relación que tiene Él con el Padre, entre Él y nosotros. Porque Él dijo, nadie llega al Padre sino a través de mí. Así que la misma relación que Él tiene con el Padre, tenemos que tener nosotros con Él, en armonía. En armonía. Sin conflictos. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder solamente después de haber recibido el Espíritu Santo, no antes. No podemos testificar o mostrar el poder sin haberlo recibido. No podemos transmitir a otros lo que no tenemos. Es imposible.
Yo no puedo decirles, les voy a regalar $100.000 porque no los tengo. No, acá los tengo en Suiza, en mi cuenta numerada. Testificar o mostrar sin tenerlo, eso es humano, es lo que hacemos habitualmente. Pero no tiene que ver con lo divino. Nosotros estamos en lo divino, somos de Él. Parecemos humanos, pero lo somos en parte. Él era en parte humano y en parte era Dios, nosotros también. Porque físicamente somos humanos, pero con un corazón entregado, Él habita en nosotros y eso no es humano. Tenemos parte de Él, somos suyos y Él es nuestro. Entonces tenemos algo de humanos y algo no de humanos, gracias a Dios por eso. Los que realmente se entregaron de verdad, digo, ¿no? Los otros están a tiempo, antes que sea tarde, claro. Y lo que es humano no edifica, porque el humano no es perfecto. El humano tiene miserias. Eso no edifica, eso destruye. No estamos para edificación, no para destrucción. Que de acá salga palabra de bendición, de amor. Si salen del corazón. De los frutos del corazón habla la boca, dice, ¿no? Pero fíjense el orden. Desde Jerusalén. Acuérdense que es Jerusalén. Y Yerusá, Shalom, herencia de paz. Eso quiere decir Jerusalén. De ahí puede salir la paz solamente. De ningún otro lugar. Es el lugar que Él eligió para posar su cabot, su gloria. Después a Judea, de donde salió la tribu de Yehudá, donde surge David y donde surge el Señor. Recién después a Samaria, a lo último. ¿Por qué? ¿Por discriminación? No, porque los samaritanos, Samaria era la capital del reino del norte. Se habían corrompido con mujeres cananeas y moabitas. Eran paganos, idólatras. Judá no, fue la única tribu que sobrevivió. ¿Y por qué en ese orden y no al revés? Porque Shalom sale de Jerusalén, herencia de paz, de donde está su gloria, donde Él fue entregado y donde va a volver. Su lugar, el lugar que Él eligió, donde posar su gloria. Llama a ser testigos en cualquier lugar. Fíjense, juntar Judea y Samaria, impensado. Los samaritanos eran inmundicia. Judá era el lugar que se mantuvo al lado de Dios. Y los está juntando. Porque Él también iba a la prostituta, a los publicanos. No iba a los que lo seguían a Él, iba a todos los otros. Por eso lo juzgaban los fariseos. Y no le importaba nada y me alegro por eso. Enemigos acérrimos, con odio y desprecio entre ambos, y sin embargo, llamó a eso. Fíjense a quienes juntó el Señor cuando eligió sus seguidores. A Pedro con Mateo. ¿Qué yunta puede ser Pedro con Mateo? Pedro, un bruto pescador, que creo que no se da ni cuenta de 2 más 2. Y Mateo, un levita, doctor en la ley como Pablo, con una cultura impresionante, que sí sabía hebreo y sabía leer los rollos de la Torá, pero que creo que no podía leer ni arameo siquiera. Los puso juntos a servirlo. 2 polos opuestos. Y Él los juntó. Solamente Él puede hacer eso. ¿Cómo no va a poder juntar judíos y gentiles? Y acá estamos. Este es el resultado de eso. Acá estamos todos juntos. Algunos durmiéndose, otros escuchándome, estamos todos juntos. Además, Pedro era violento, era agresivo. Era bravo, Pedro. Pero todos los que eligieron eran hebreos, no había gentiles ahí. No, eran los primeros judíos mesiánicos. Me mantengo bien, yo estaba ahí. ¿Vieron que
Tomamos mate con torta frita. Es decir, sin acepciones de personas. Y así tenemos que hacer nosotros. No importa gordo, flaco, petizo, blanco, negro, amarillo, importa un corazón entregado. 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés se cree que es una palabra cristiana. Pentecostés es Shavuot. Pente, 50. Los 50 días entre Pesaj a Shavuot, la cuenta del Homer. Vamos a Dvarim 16:16, Deuteronomio. Deuteronomio 16:16. Tres veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escoja. Es la fiesta solemne de los panes sin levaduras en la fiesta solemne de las semanas. La fiesta solemne de las semanas, 7 semanas. 7 semanas, 7 días son 49, más el día de festividad son 50, el Pentecostés, los 50 días. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ¿en qué momento estamos en este momento? Sukkot. Ahí está la azúcar, ahí está el tabernáculo armado en el patio. Las 3 fiestas de peregrinación de Jerusalén, la Shalosh y el Regalim. Shalosh es 3 en hebreo, Regalim viene de Reglaim, piernas. Las 3 fiestas con las piernas, y caminando a Jerusalén. Peregrinación. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. A llevar las ofrendas, los diezmos, las primicias, para los pobres, para el levita, para el templo, todo. Dar algo de lo que Dios nos regaló, cuando todo es de Él. Volvemos a Hechos. 2.2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. 2.3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Qué momento, ¿eh? ¿Qué pasó en Monte Sinaí cuando empezó los relámpagos y los truenos y el fuego? El jabón de su vida. Un pánico total y absurdo. Dijeron, subí vos, nosotros nos quedamos acá, anda vos, dejándonos tranquilos a nosotros, decinos lo que te dice, no queremos saber nada. Más o menos así. Cuatro. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, que no es hablar en lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. No mezclarlo con el hablar en lenguas, por favor. Y el taca, taca, rata, tiki, 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 que nadie sabe qué quiere decir todo eso. Todos fueron llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vamos a analizar esto. ¿Por qué lenguas de fuego? La lengua simboliza el mensaje de las Escrituras. Y el fuego por la fuerza purificadora de la presencia de Dios, que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, las miserias humanas. Y entendiendo la luz de la palabra de Dios para dar a la humanidad. Lo que dice que se hablaron todas las lenguas, ¿para qué? Para confundirlos como la Torre de Babel, nada que ver. Acá es Dios, no es la Torre de Babel. ¿Para qué en todas las lenguas? Eran todos los idiomas que habían en ese momento en la humanidad. No una lengua que nadie entendía.
La lengua que cada uno entendía del lugar que venía, porque estaban todos ahí. Estaban festejando Shavuot. Por eso la expresión fue ahí, cuando todo el pueblo hebreo estaba ahí, en Jerusalén. Se hablaron todas las lenguas para que vean que todos tenían cabida en su reino. Todas las naciones tenían cabida en su reino. Si al templo de Jerusalén estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, todos podían estar ahí. Es más, iban de otros países a ver el templo de Jerusalén. Gentiles y hebreos, todos estaban ahí. De esa forma se mostraba que todos tenían cabida en el reino de Dios, que no había acepción de nadie. Todos los que aceptaran la entrada del Espíritu Santo en sus corazones. Ninguna lengua rara. Eran todos los idiomas de la humanidad. Quedó claro el tema de las lenguas. ¿Por qué dicen, vieron, hablaron en lenguas? Hay que leer bien lo que dice. No hay que tomarlo así. Como hay una parte que dice, serán mis testigos, entonces aparecen los testigos que dicen que ellos son los testigos de ese tiempo. Entonces cuando me dicen, le digo, sí, ¿vos estabas ahí? En esto se basan. ¿Qué quieren inventar? No sé. Ahí vieron el poder de Dios a través del Espíritu Santo. De hacer hablar incluso todos los idiomas de la tierra en ese momento. ¿O vamos a pensar que no puede hacerlo? Si es el todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que todo lo puede. Si todo lo puede, no hay algo que no pueda. No es un trabalenguas, es una realidad. Si todo lo puede, todo lo puede. 2 por 2 son 4, gente. Todo lo puede y hace lo que se le da la gana. No nos va a pedir permiso. A ver si le decimos que no todavía. Shmot 19:16, Éxodo. 19:16. Aconteció, estaban en Sinai. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, al tercer día, 3 días. Qué coincidencia. En 3 días resucitó el Señor, ¿no? También dijo que en 3 días iba a reconstruir ese templo que él podía destruir. Y estamos en Éxodo, en el Tanaj. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. La entrega de la Torá. 3 días se tuvieron que estar preparando. Como 3 días se esperó que resucite el Señor. Y acá es la entrega de la Torá. Viene la palabra de Dios escrita. Pero esa parte de la palabra se la había dado a Adán cuando hizo pacto con él. Relámpagos, truenos. La misma situación. La entrega de la Torá y la erupción del Espíritu Santo. De la misma manera. También en un monte. 19:18. Todo el monte Sinai humeaba porque Adonai había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. 20. Descendió Adonai sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, llamó a Adonai a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. A mitad de camino se juntaron. Él bajó de los cielos y Moisés subió de la tierra. A mitad de camino se encontraron. ¿Qué hicieron? ¿Se tomaron un cafecito, un cortadito, un whisky? No. Unieron lo celestial con lo terreno y caminaron de la mano en armonía. Eso pasó acá con el Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 2:5. Vivía entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones. Piadosos, tzadikim, los justos. Justos de otras naciones, como en Yad Vashem, en el Museo de Holocausto en Jerusalén, en Tel Aviv,
está el camino del Hatzadikim, de los justos, los no judíos que salvaron vidas judías en el holocausto. Cada uno tiene una plaquita con su nombre en honor a ellos. Los justos gentiles. Así estábamos. 2:6. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Ven que no hablaban en lenguas? ¿Cada uno hablaba su propia lengua? No hablaban en lenguas. Hablaban distintas lenguas, sus lenguas de origen. Lo dice la Biblia, esta es una Reina Valera, ¿eh? No es ninguna Biblia rara. Siete. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 2:8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 10. Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá del Cirene y romanos, aquí les de tantos judíos como prosélitos. Prosélitos son los nuevos que se adhieren a la fe. ¿Cómo? Sí. Está bien. Cambian las palabras, pero el significado es lo mismo. Nombra tantos lugares, porque eran lugares que todos vinieron para esta festividad. La gente venía de todos los lugares y recibieron al Espíritu Santo. 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo nosotros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. En otras versiones dicen, están llenos de mosto. El mosto es el jugo exprimido de la uva. Y con eso es el vino. 2:14. Y aquí lo tenemos a don Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 15. Cuidado con Pedro, de darle a trompadas a todos. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Y qué es la hora tercera del día? ¿A las 3 de la mañana? Acuérdense lo que conté cuando di la parábola de los obreros de la viña. Tiene que ver con las horas de trabajo de esos tiempos en el judaísmo, el pueblo hebreo en esos tiempos del Señor. El horario de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. Las horas se empiezan a contar de la primera hora de trabajo, es decir, desde las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9 de la mañana. Shaharit, el rezo de Shaharit, el rezo matutino. Es la hora que rezaba Abraham. La hora tercera es las 9 de la mañana, es la hora que no podía ser nunca que tomaran vino a esa hora. Es imposible que una mañana estén tomando vino, tenían que ir a trabajar. Así que si fuera la noche sería más posible. La hora tercera son las 9 de la mañana, en plena hora de trabajo, y ahí estaban en Jerusalén en el templo, no podían estar borrachos nunca, iban al templo con botellas de vino. Era imposible, Pedro les plantea la realidad. ¿Cómo van a estar borrachos a esta hora? Es imposible, no existía gente borracha a esa hora, salvo alguna excepción por ahí. Ahora vamos a ver el 2.17 y vamos a ver Joel 2.28, que dicen exactamente lo mismo. Hechos 2.17 dice lo mismo que Joel 2.28. Qué casualidad. ¿Ven que es un libro hebreo? 2.17 de Hechos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos a Joel. Dos 28. Después derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y seguimos con Joel un poquito más. Y el 2.29 dice, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para los siervos y los esclavos y las esclavas también. Para todos, no hago acepción, para todos vine. Vine para todos, todos me pueden recibir, si quieren. 30. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. ¿Cuándo es eso? Bayom Hagu, lo dije el otro día. El día aquel que cantamos en el Aleinu. Cuando venga el Señor. Y cuando se revele el Espíritu Santo como se reveló. 32. Y todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el resto al cual él habrá llamado. Solamente a los llamados, lo dice el Señor. Volvemos a los hechos, ya estamos terminando. 2.36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, la casa de Israel, a los judíos se refiere. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, estamos en el Nuevo Pacto. Es un libro hebreo, se refiere a su pueblo y a los gentiles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros entregasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes le preguntaron eso a Pedro? Los hebreos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros que lo entregamos, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Entendieron el mensaje? Fueron salvos, están arrepintiéndose. ¿Y Pedro qué les dice? 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ya se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Quiénes son los que se añadieron? ¿Quién? Los que lo habían juzgado y quisieron que muera. Acuérdense que Judas Iscariote se suicidó. Acuérdense. ¿Qué significa todo esto que vimos? Primero, que vino a todos. Segundo, que históricamente en la fe, judíos y gentiles somos iguales. Exactamente iguales. Con diferentes historias, con diferentes festividades, con diferentes formas de adorar al Señor, pero hijos del mismo Padre. Y bendecidos de la misma manera. A cada uno lo suyo. Y cada uno con lo suyo. Segundo, tercero o quinto, qué sé yo, no importa. Que tenemos que entregarnos. Aceptar ese bautismo de verdad. Entregar de verdad todos nuestros corazones, nuestras almas. Devolverle a lo que le corresponde, nuestra alma y nuestro corazón.
Él nos lo hizo. Son de Él. No son de otro. No le demos lugar al otro. Somos de Él. Él nos creó. Él nos hizo. Él nos bendijo. Él nos amó. Él nos salvó. Él nos dio todo lo que somos y tenemos. A Él toda la gloria. Seguirlo a Él. Sin renunciar, sin torcernos, sin juzgar, sin exigir. Sin reclamar. Sí clamar, pero no reclamar. Seguirlo solo a Él y a nadie más. A nadie más, nos digan lo que nos digan por internet. Nos digan lo que nos digan en cualquier lugar que no utilizan la Biblia reconocida para difundir su palabra. Todos los que sacan de contexto las cosas para manipular, o para mentir, o por ignorancia. Capacitarse, conocer su palabra para que nadie nos mienta y no equivocarnos el camino a seguir. Por eso decimos seguir tu caminar, Señor. Derech Haemunah, así se llama nuestra congregación, el camino de la fe. De la fe de Él, no la de los hombres. La de Él, solamente la de Él. Que el Señor los bendiga.